La Marea es un medio de comunicación que practica lo de la independencia realmente en serio, ¿no? Es muy fácil hablar de un medio independiente y libre, pero eso es muy difícil, sobre todo en un contexto como en el que estamos. Y lo que hemos hecho la gente que formamos La Marea, que somos lectores y somos periodistas y gente de administración, es buscar las estructuras que nos permitan realmente ser libres. Ser libres quiere decir no depender de ninguna empresa que pueda condicionarnos con su publicidad ni de ningún partido político. La Marea nace en un momento de crisis económica que también coincide con una crisis muy fuerte del periodismo, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel de coberturas. La Marea lo que viene es un poco a hacer una ruptura, ¿no? Porque estamos viendo que hay bastante precariedad en el periodismo, bastante desigualdad de sueldo, bastantes ERES, y lo que viene a ser La Marea es una especie de grito de esperanza, ¿no? Porque van los trabajadores que han sido despedidos en masa de una gran empresa y montan su propia cooperativa, ¿no? Para hacer un periodismo diferente. Cuando empezamos con la idea de montar una cooperativa entre trabajadores y lectores para resucitar el espíritu de público, me recordaba mucho a un periódico en mi país, en Alemania, que se llama Tageszeitung, el Taz, que es un referente de la izquierda ahí desde hace 3 décadas, y que efectivamente es una cooperativa apoyada por 13.000 socios lectores que constituyen la empresa editora de este periódico y que deciden las grandes líneas en asambleas y a través del Consejo Rector. Y eso, el haber nacido justo con el 15M, también nos dio ese impulso social que nos está ayudando a seguir adelante. Era colaborador en la delegación de Público, del periódico Público en Valencia, y el 23 de febrero, cuando cerró el diario, pues me metí en el proyecto de Más Público, empecé con las reuniones de la cooperativa y bueno, fue un proyecto que me ilusionó mucho. Yo estaba a punto de dejar el periodismo porque pensaba que no podía trabajar en ningún otro sitio y esto de alguna forma me salvó y sigo siendo periodista. Yo venía además de una universidad que era bien de derechas, en la que me decían que yo me tenía que resignar a trabajar en medios de derechas porque era lo único que había. Entonces, el hecho de que justo La Marea empezara a nacer, de que justo hubieran pedido currículos, o sea, era como decir, no me tengo que conformar porque siempre, aunque sea minoritario, siempre va a haber alguien que haga un periodismo diferente, un periodismo no ya de propaganda de izquierdas, sino un periodismo que tenga que ver con la gente, que tenga que ver con aquello que la gente realmente necesita conocer y no lo que las empresas dicen que la gente tiene que conocer. El periodismo siempre ha perseguido, en el fondo, lo mismo, ¿no? Que es controlar al poder, intentar dar a conocer aquello que algunos quieren ocultar. Y en este mundo que es cada vez más complejo, donde es muy difícil ponerle cara al poder, quién es el poder económico, quién es el poder político, quién está en el fondo controlando nuestras vidas, porque con sus decisiones se controlan, tenemos la obligación, los periodistas, de intentar ponerles caras, ponerles números, ponerles los datos y dar el máximo de información a la ciudadanía para que sea un poco más libre y pueda también controlar a esos poderosos que nos condicionan. Algo que tiene muy bien La Marea es que explica cosas. Entonces, hay temas, a mí por ejemplo los temas que me encantan son temas del BOE y de economía, precisamente porque no tengo ni puñetera idea de ninguna de las dos cosas, pero aquí se consigue que se explican muy bien. Del BOE se hace a través de Cibio con Eva del Monte o de economía con Edu Garzón. Yo siempre imagino La Marea como si fuese un puzzle que está casi completo, en el que te faltan 5 o 6 piezas que poner y el lector después de leer La Marea solo tiene que encajar esas piezas que le faltan y para encajar esas piezas se puede servir de otros medios o de su propio juicio. Pero La Marea es muy buena en eso, poniéndote en contexto de la realidad. Una de las cosas que más nos aporta La Marea y más en este contexto en el que estamos es que hable de otras cosas, que nos ponga a pensar sobre temas y sobre realidades que no son necesariamente los que están bajo el foco, ¿no? Y eso me interesó mucho cuando se planteó el proyecto y eso número tras número me ha seguido gustando, me ha parecido que se cumplía con esa promesa, que los diferentes dosieres, que los temas que se tratan siempre son algo que de un modo u otro te sorprende, no es quizá lo que estarías esperando encontrar. Entiendo la necesidad de la inmediatez, de la rapidez de la información y soy la primera que me encanta poder ver en Twitter una foto de lo que está pasando ahora mismo al otro lado del mundo. Pero eso no es suficiente, hace falta para transformar el mundo, para entender el mundo y poder actuar en consecuencia, realmente hace falta otro tipo de información, mucho más reposada, contrastada,
honesta, donde lo que prime sea la calidad de la información y no vender periódicos, y, bueno, y tan profesional y a la vez tan comprometida como la información que hace La Marea. Desde el inicio, desde el primer número, mantenemos una página de igualdad, una página no de mujeres, sino una página ideológicamente clara, una página de feminismo, que llamamos El Ojo Morado, porque es un símbolo de un ojo abierto, de un ojo pendiente, de ese tipo de periodismo que queremos hacer, pendiente de un valor fundamental para la democracia, como es la igualdad, y que creo que es muy significativo del tipo de los valores, ¿no?, que sustentan La Marea. Es una web, es una revista, pero sobre todo es la esencia lo que lo hace distinto, ¿no?, y el tipo de información por la que apuesta. No va detrás de las grandes exclusivas, no pretende inventar nada más que recuperar el periodismo clásico, de meterte en un tema con profundidad, razonarlo, y una cosa que nos enseñaron en las facultades, que era que el periodismo también tenía que formar, pues en ese sentido le damos mucho valor a explicar las cosas bien, con el máximo de objetividad posible, con mucho gráfico, con mucha información, con mucha pedagogía. Si tú le das a la gente las herramientas para que comprenda el mundo en el que se mueve, es gente libre. Y si queremos en el periodismo con una herramienta de democracia, lo único que puedes hacer es enseñar a la gente a ser libre para decidir, porque si no, hablamos de una libertad de votar, de expresarse, de todo lo que queramos, pero no somos libres al final si no comprendemos un mundo muy complicado en el que vivimos, cada vez más complicado. No concibo ningún país libre que no tenga prensa libre, y para tener una prensa libre, esta no debe estar sujeta a los intereses de las grandes corporaciones, y esto lo da La Marea y pagamos un precio por ello. Nos cuesta más salir, pero cuando lo consigamos seremos realmente un periódico de referencia, que creo que ya lo estamos siendo, por nuestra coherencia y por nuestra sinceridad en nuestros contenidos. La prensa tiene una función fundamental, que es fiscalizar al poder, y ese poder no solo está en manos de los grandes partidos políticos, sino también de las grandes empresas. Las empresas cada vez tienen más poder. Entonces, si económicamente dependes de esas grandes empresas y son quienes financian tu medio de comunicación, difícilmente vas a poder fiscalizar ese poder. Entonces decidimos blindar nuestra libertad con un código ético muy restrictivo, que por un lado nos daba libertad y por otro lado nos daba coherencia. Nosotros no nos sentimos cómodos publicando un artículo denunciando la situación de la vivienda en este país, que es gravísima, y al lado tener un anuncio de un banco que está ejecutando desahucios día sí, día no. Pensamos que no podemos colaborar con estas entidades, de ninguna de las maneras. Un código ético muy estricto que nos prohíbe aceptar publicidad de empresas que consideramos van en contra de nuestros valores, que resulta que son los principales anunciantes de este país. No dependemos de publicidad institucional, no dependemos de ningún tipo de publicidad, porque además es un porcentaje muy pequeño de ingresos que La Marea ha establecido como máximo, y por lo tanto nos permite hacer una información que contraviene a la opinión mayoritaria o a la corriente mayoritaria. Eso da bastante independencia, la estructura de la cooperativa, es que no hay un accionista principal que pueda meterse en la línea o no, lo consensuamos entre todos, y eso, claro, al periodista le da una independencia a la hora de elegir y hacer sus temas, que en otros medios, no digo todos, pero es más complicado. Tenemos como dos patas, ¿no? El diario.es, La Marea, Infolibre, Mongolia, y luego la prensa de siempre. O sea, desde luego que se abre como una nueva oportunidad para dar otro tipo de información. Y La Marea, evidentemente, pues se juega su papel en ese nuevo tipo de medios, de dar cabida y dar noticias a lo que está pasando sin depender, como los antiguos medios de comunicación, de los poderes políticos y económicos. No tenemos ningún problema con publicar las cuentas y con explicar absolutamente al detalle de dónde viene cada euro y dónde se pone cada euro y a qué se dedican. Y escogimos una fórmula que es: cada persona que pertenece tiene el mismo derecho que cualquier otra, y independientemente del dinero que aporte solo va a tener un voto. El poder participar en la construcción de un proyecto independientemente de ser parte de la redacción o no, porque yo en mi caso soy socio lector, socio usuario, como le llamamos, pero a nivel de asambleas tengo el mismo, mi voto vale lo mismo que el de cualquier otro trabajador, y me parece que eso es lo importante y que es el verdadero potencial de La Marea, ¿no? Que un grupo de personas
no solo profesionales del periodismo, sino meros ciudadanos, por así decirlo, puedan tener voz y voto en un proyecto de estas características, ¿no? Por su formato empresarial, por sus contenidos, por su apuesta ética con la publicidad, por un montón de cosas, junto con otros, porque no son ni los únicos ni los primeros, entiendo, pero ahora que la palabra está un poco de moda, es la regeneración del periodismo. Está contribuyendo a la autocrítica de la izquierda, y yo creo que muchas de las cosas y de las intenciones y de los enfoques que hoy en día están en La Marea, no sé si dentro de unos años seguirá siendo a través de La Marea o en qué otra manera, pero van a pervivir. O sea, yo creo que La Marea está creando un estilo y una manera de hacer las cosas, está cultivándolo, y creo que eso llega un momento que puede que incluso trascienda a la propia cabecera. Una de las cosas más valiosas de La Marea es la comunidad que ha conseguido crear a su alrededor. La Marea es propiedad de sus socios, pero sobre todo La Marea aglutina a gente muy diversa, incluso ideológicamente alguno a veces está en desacuerdo, pero comparte el valor de vamos a crear entre todos un medio democrático e independiente. No es lo mismo venir aquí de prácticas o trabajar aquí que estar en un periódico donde, bueno, eres uno más entre 300 y no formas parte de nada realmente. Aquí formas parte de algo, todos somos esto y sentimos que esto es un trocito nuestro. La Marea es que la leo porque yo antes casi nunca he comprado periódicos. Y hace mucho tiempo que compras uno y estás leyendo y dices, pero sí, lo que dice el otro es lo contrario. Invito a otros compañeros de venta de prensa pues a que se decían a vender La Marea en su negocio, porque veo que es una cosa que tiene futuro, y sabes que es una publicación que tiene futuro y va a ir a más, vamos. Me voy con más ganas de seguir siendo periodista, de contar historias y de amar una profesión que, aunque parece que cada vez hay menos de eso, menos empleo, pues merece la pena. Y desearles larga vida, que necesitamos de en serio cosas como esta, vamos. Si consideras que los medios de comunicación están controlados por quien tiene el poder, que esta es la oportunidad de controlar tu propio medio de comunicación simplemente exigiendo periodismo. La Marea demuestra que otro periodismo es posible, y si otro periodismo es posible, otra democracia es posible y otro mundo es posible.